Hola, culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. En el bullicioso mundo del fútbol, donde las noticias corren más rápido que un contragolpe de Lamine Yamal, el FC Barcelona ha dado un paso que resuena en los pasillos de las oficinas financieras del club. Estamos en la recta final del mercado de fichajes de verano de 2025, con el reloj tic-tacando hacia el 31 de agosto, y el cuadro catalán ha oficializado un movimiento estratégico que busca cuadrar las cuentas en estos días de infarto. Se trata de la extensión de contrato y posterior cesión de Iñaki Peña a Elche CF, un anuncio que llegó como un soplo de aire fresco, o quizás como un chiste sutil sobre cómo un portero suplente puede ser clave para salvar las finanzas, en medio de la presión por cumplir con las normativas de fair play financiero de la liga. Imaginemos la escena. Es el 28 de agosto de 2025, el sol de Barcelona ilumina el entrenamiento del primer equipo, pero en las sombras, los directivos, liderados por Joan Laporta y Deco, están lidiando con números que no cuadran. El Barcelona, ese gigante con pies de barro económico, ha extendido el contrato de Peña hasta el 30 de junio de 2029, asegurando su futuro a largo plazo, pero inmediatamente lo ha cedido al Elche hasta el 30 de junio de 2026. ¿Por qué? Bueno, no es solo por darle minutos al chico, que, admitámoslo, ha estado más tiempo en el banquillo que un espectador en un partido aburrido, sino porque esta operación libera espacio salarial en una plantilla que sigue hinchada como un globo a punto de reventar. En un club donde cada euro cuenta, este movimiento es como ese truco de magia donde sacas un conejo de la chistera para distraer del verdadero problema, la necesidad de inscribir a todos los jugadores sin violar las reglas de la liga. Para entender el peso de esta decisión, hay que retroceder un poco en el tiempo, sin caer en el melodrama de una telenovela, pero con la seriedad que merece un club de la talla del Barça. El FC Barcelona ha estado navegando en aguas turbulentas financieras desde hace años. Recordemos el desastre heredado de la era Bartomeu, con deudas que superaban los 1.000 millones de euros, contratos inflados y una pandemia que remató la faena. Laporta, en su segunda etapa como presidente desde 2021, ha prometido estabilidad, pero el camino ha sido un vaivén de palancas económicas, esas ventas de derechos futuros que suenan a jugada maestra pero que algunos críticos llaman pan para hoy, hambre para mañana. En 2025, con Hansi Flick al mando del banquillo, el equipo ha empezado la temporada con victorias, pero el fantasma del fair play financiero acecha. La liga impone límites salariales estrictos, y el Barça, con una masa salarial que ronda los 400 millones de euros, necesita maniobras como esta para no quedarse con jugadores en el limbo, sin poder inscribirlos. Iñaki Peña, el protagonista de esta historia, no es un nombre que haga saltar las alarmas en las portadas, pero su rol es emblemático de cómo el Barça gestiona su cantera en tiempos de crisis. Nacido en Alicante en 1999, Peña subió al primer equipo en 2021 como suplente de Marc-André ter Stegen, el intocable portero alemán. Ha jugado partidos esporádicos, mostrando solidez, recuerden esa parada milagrosa contra el Real Madrid en la Supercopa de 2023, pero nunca ha sido el titular indiscutible. Su cesión al Elche no es solo un favor al jugador, que necesita minutos para no oxidarse como un trofeo olvidado, sino una jugada calculada. Al extenderle el contrato, el Barça se asegura de no perderlo gratis en 2026, cuando expiraba su vínculo anterior, y al cederlo, libera unos 2 a 3 millones de euros en salario anual, según estimaciones de expertos financieros del fútbol. Es como si el club dijera, te queremos, pero no ahora, ve a jugar y vuelve más fuerte, mientras nosotros respiramos un poco. Y hablando de respirar, este movimiento llega en un contexto donde el Barça ha tenido que lidiar con rumores y presiones constantes en esta última semana. Solo unos días antes, el 27 de agosto, se hablaba de la posible rescisión de contrato de Oriol Romeu, otro veterano que llegó como parche en 2023 pero que no ha cuajado del todo. Romeu, con su experiencia en el Southampton y el Girona, era visto como un ancla en el mediocampo, pero su salida liberaría más espacio. Luego está el caso de Jan Virgili, un joven delantero de la cantera que, según anuncios oficiales del 29 de agosto, ha sido traspasado al Mallorca. Virgili, de 20 años, es producto puro de la Masia, pero en un equipo saturado de talento ofensivo, con Lewandowski aún en forma a sus 37 años, y jóvenes como Yamal y Fermín López empujando. Su venta por unos modestos 5 millones de euros más variables es otro pellizco al presupuesto. No es el traspaso del siglo, pero en el Barça de 2025, cada millón es como encontrar una moneda en el sofá, inesperado y bienvenido. No podemos obviar el elefante en la habitación, los rumores sobre ventas mayores.
Por ejemplo, Andreas Christensen, el defensor danés que llegó gratis en 2022, ha sido ligado a un traspaso de 30 millones al AC Milan. Fichajes.net reportó el 28 de agosto que el Barça espera esa oferta, y si llega, sería un golpe maestro. Christensen, con su elegancia en la salida de balón, a veces tan calmado que parece que está paseando por el parque, es valioso, pero venderlo ayudaría a inscribir a nuevos fichajes como Marcus Rashford, quien llegó en préstamo de Manchester United a mediados de julio pero cuya inscripción plena ha sido un dolor de cabeza. Rashford, el inglés de 27 años con velocidad de rayo y un olfato goleador intermitente, fue una apuesta de Flick para revitalizar el ataque, pero el Barça tuvo que vender palancas adicionales, como parte de los derechos de TV, para registrarlo inicialmente el 16 de agosto. Ahora, con la cesión de Peña, se allana el camino para ajustes finales. Recordemos que, el Barça ha oficializado movimientos como este en el pasado para sobrevivir. Recordemos el verano de 2022, cuando vendieron el 25% de los derechos de TV a Sixth Street por 267 millones, o la salida de Frenkie de Jong casi forzada en 2023, que al final no se concretó pero generó memes infinitos sobre Laporta negociando como un mercader en un bazar. En 2025, la estrategia es similar pero más refinada: priorizar la cantera, ceder en lugar de vender barato, y esperar ofertas de última hora. Hansi Flick, el técnico alemán que reemplazó a Xavi en mayo de 2024, ha sido clave en esto. Flick, con su experiencia en el Bayern donde ganó todo en 2020, enfatiza la disciplina financiera. En una rueda de prensa el 27 de agosto, dijo: cualquier salida debe ser buena para el jugador y para el club. No haremos locuras. Es como si dijera: no vamos a regalar jugadores, pero si pagan bien, adiós y buena suerte. La audiencia, esa fiel afición culé que llena el estadio temporal en Montjuic mientras el Camp Nou se renueva, con regreso previsto para noviembre de 2025, recibe esta noticia con una mezcla de alivio y escepticismo. En redes sociales, los memes no tardan. Uno muestra a Peña en Elche con el caption, de suplente en el Barça a estrella en segunda, el sueño español. Pero en serio, esta operación permite al Barça enfocarse en el campo. Con 3 victorias en las primeras jornadas de la Liga, incluyendo un 2-1 al Real Madrid el 24 de agosto, gracias a un golazo de Pedri, el equipo luce sólido. Lewandowski sigue marcando, Araujo lidera la defensa, y los jóvenes como Cubarsí y Yamal aportan frescura. Sin embargo, sin estos ajustes financieros, jugadores como el nuevo fichaje Joan García, el portero de 24 años traído del Español por 25 millones en junio, podrían quedar sin inscribir, repitiendo el drama de 2024 con Olmo y Pau Víctor. Hablando de Pau Víctor, otro ejemplo de cómo el Barça maneja sus finanzas. Víctor, delantero de 22 años formado en la Masia, fue cedido al Braga en agosto de 2025 tras no encontrar hueco. En una entrevista el 27 de agosto, dijo: no tengo reproches, solo gratitud a Flick. Necesito jugar. Su salida, aunque no genera ingresos directos, reduce costos y abre puertas a otros. Es parte de una cadena. Ceder a Peña libera espacio para García, quien competirá con Ter Stegen. Vender a Virgili financia variables de otros traspasos. Es un dominó financiero donde cada pieza cuenta. Pero no todo es salidas. El Barça ha intentado refuerzos estratégicos sin romper la banca. Rashford, como mencioné, llegó en préstamo con opción de compra por 50 millones, aceptando un recorte salarial del 30%. Es un riesgo. Rashford viene de una temporada irregular en United, con solo 8 goles en 2024/25, pero su velocidad podría encajar en el 4-3-3 de Flick. Joan García, por su parte, es una apuesta local, un portero catalán que conoce la casa. Estos fichajes, anunciados en julio y agosto, muestran que el club no está inactivo, pero la última semana es para salidas, no entradas. Rumores sobre Julián Álvarez del Atlético o Alessandro Bastoni del Inter circulan, pero Laporta ha cerrado la puerta. Nuestro foco es equilibrar, no gastar. En términos más amplios, este movimiento refleja la evolución del fútbol moderno, donde las finanzas son tan importantes como los goles. La UEFA y la Liga imponen reglas estrictas post-pandemia, y clubes como el Barça, con deudas de 1.200 millones en 2021 reducidas a 800 en 2025 gracias a patrocinios como Spotify, que paga 60 millones al año, deben ser creativos. Es irónico, un club que generó 1.000 millones en ingresos en 2024/25 aún lucha, mientras rivales como el Madrid invierten en Mbappé sin pestañear. Pero el Barça tiene su orgullo, la Masia, que ha producido a Messi, Xavi, Iniesta, y ahora a Gavi y Balde. Proteger esa cantera mientras se equilibra es el verdadero arte. Mirando al futuro inmediato, con el partido contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto,
coincidiendo con el cierre del mercado, el Barça podría anunciar más. Si llega la oferta por Christensen, sería un bonus de 30 millones, si Romeu rescinde, otro alivio. Para la afición, esto es como una serie de Netflix, cada episodio trae un twist. Pero el tono es serio, sin estos movimientos, el riesgo de sanciones o no inscribir jugadores es real. En 2023, Julián Araujo quedó fuera por un error administrativo, no quieren repeticiones. Por lo tanto, la cesión de Peña es más que una nota al pie, es un recordatorio de que en el fútbol actual, la estrategia fuera del campo es tan crucial como la estrategia dentro del campo. El Barça, con su historia de gloria, 34 ligas, 5 Champions, sobrevive adaptándose. Y quién sabe, quizás Peña regrese en 2026 como un portero titular, riéndose de cómo su exilio temporal salvó al club. Por ahora, en esta última semana de locuras, el cuadro catalán respira un poco más tranquilo, listo para enfrentar lo que venga. La noticia, fresca como el aire del Mediterráneo, subraya que en Barcelona, el fútbol es pasión, pero las cuentas son sagradas. En el contexto histórico, recordemos que los problemas financieros del Barça no empezaron ayer. En 2010, cuando Laporta dejó la presidencia por primera vez, el club tenía superávit, pero bajo Rosell y Bartomeu, se acumularon errores. El fichaje de Neymar en 2013 con cláusulas ocultas que llevaron a juicios, la renovación de Messi en 2017 por 555 millones brutos, y la debacle del Barcagate en 2020. La pandemia de COVID-19 en 2020 fue el golpe final, estadios vacíos, ingresos por turismo cero, y una deuda que explotó. Laporta regresó en 2021 prometiendo rescatar al club, y lo hizo con palancas. Vendió el 49% de Barça Studios por 200 millones, derechos de TV y patrocinios. En 2022, activaron 4 palancas para fichar a Lewandowski, Raphinha y Koundé, gastando 153 millones mientras vendían activos por 667 millones. Fue controvertido, algunos lo llamaron hipotecar el futuro, pero permitió competir. En 2025, la estrategia es más conservadora. Con ingresos estables, el Spotify ideal hasta 2026, Nike renovado por 120 millones anuales, el foco es reducir deuda. El salario límite de la liga, calculado en 204 millones para 2025/26, abajo de los 426 del Madrid, obliga a estos movimientos. La cesión de Peña, por ejemplo, no genera ingreso directo, pero ahorra su salario de 2,5 millones netos. En definitiva, en el torbellino del fútbol moderno, donde las noticias llegan como un pase filtrado en el último segundo, el FC Barcelona ha ejecutado una jugada que no hará vibrar las gradas del Spotify Camp Nou aún en obras, pero que sí merece un reconocimiento por su astucia en la trastienda. La extensión de contrato de Iñaki Peña hasta 2029 y su cesión al Elche CF hasta 2026, anunciada en esta recta final del mercado de fichajes de verano de 2025, es más que un movimiento administrativo. Es una maniobra que encapsula el delicado equilibrio que el Barça debe mantener entre su ambición deportiva y las exigencias de un fair play financiero que aprieta más que una marca en zona. Mientras los aficionados llenan Montjuic y sueñan con el regreso al Camp Nou renovado, esta decisión es un respiro en medio de la presión, una señal de que el club, bajo la dirección de Joan Laporta y Hansi Flick, sabe jugar con las cartas que tiene, aunque no siempre sean ases. El contexto de este movimiento es un recordatorio de que el Barça no solo compite en el césped, sino también en los despachos. Los días oscuros de la deuda multimillonaria de 2021, cuando el club coqueteaba con el abismo financiero, han quedado atrás, pero las cicatrices persisten. La operación con Peña es un ejemplo de la filosofía actual, maximizar recursos sin fuegos artificiales. Extender el contrato de un canterano como Iñaki asegura su valor a largo plazo, evitando el riesgo de perderlo gratis en 2026. Al mismo tiempo, su cesión libera unos millones en masa salarial, estimados en 2 a 3 millones de euros, cruciales para inscribir a jugadores como Marcus Rashford o Joan García sin infringir las estrictas reglas de la liga. Es como encontrar una moneda en el sofá justo cuando necesitas pagar el café, no te hace millonario, pero te salva el día. Lo fascinante es cómo esta jugada encaja en el rompecabezas más amplio del club. El Barça no solo está gestionando una plantilla repleta de talento, con Lewandowski desafiando al tiempo a sus 37 años, Yamal rompiendo récords de precocidad y Araujo liderando la zaga, sino también una narrativa de resiliencia. La cesión de Peña no es un adiós, sino un vuelve más fuerte. En Elche, un equipo que pelea en segunda con hambre de ascenso, Iñaki tendrá los minutos que no podía conseguir detrás de Ter Stegen, el portero alemán que sigue siendo un muro infranqueable. Esta experiencia podría pulirlo,
convertirlo en un guardameta de élite para cuando regrese, o incluso aumentar su valor de mercado si el club opta por venderlo más adelante. Es una apuesta calculada, como pedir un café solo antes de una reunión clave, sabes que te mantendrá despierto, aunque no sea el plan más emocionante. Sin embargo, esta operación también pone en evidencia las grietas que aún persisten en el proyecto culé. La necesidad de ceder a un canterano sólido como Peña, o de vender a talentos como Jan Virgili al Mallorca por 5 millones, refleja que el Barça sigue operando con el cinturón apretado. Mientras rivales como el Real Madrid gastan sin pestañear, Mbappé llegó gratis, pero con un contrato galáctico, el Barcelona debe recurrir a estas maniobras quirúrgicas para mantenerse competitivo. La venta potencial de Andreas Christensen al AC Milan por 30 millones, rumoreada esta semana, o la posible rescisión de Oriol Romeu, son otras piezas del dominó financiero que el club está moviendo. Cada euro cuenta, y en un verano donde ya se invirtieron 25 millones en Joan García y se trajo a Rashford en préstamo, estas salidas son el oxígeno que permite al equipo respirar. Hansi Flick, el cerebro táctico que llegó en 2024 con un currículum de Champions bajo el brazo, ha traído disciplina no solo al campo, sino también a la planificación. Su mensaje de «nada de locuras» en las salidas refleja un enfoque pragmático. El Barça no regalará jugadores, pero tampoco se aferrará a ellos si el precio es justo. Esta mentalidad contrasta con los días de despilfarro de antaño, cuando contratos inflados y fichajes cuestionables llevaron al club al borde del colapso. Hoy, con patrocinios como Spotify y Nike inyectando ingresos estables, 60 y 120 millones anuales, respectivamente, el Barça está en una posición más sólida, pero no inmune. La masa salarial, aún rondando los 400 millones, sigue siendo un desafío frente al límite de 204 millones impuesto por la Liga para 2025/26. Para los aficionados, esta noticia puede generar emociones mixtas. Por un lado, hay orgullo por ver cómo la Masia sigue siendo un pilar. Peña, Virgili, Cubarsí, Gavi, todos son hijos de una cantera que no solo produce talento, sino también soluciones financieras. Por otro lado, hay un dejo de frustración. ¿Por qué un club de la talla del Barça debe recurrir a estas jugadas para sobrevivir? La respuesta está en el fútbol moderno, donde las regulaciones financieras son tan decisivas como un penalti en el minuto 90. La Liga, a diferencia de la Premier League, prioriza la sostenibilidad, y el Barça, como buque insignia, debe liderar con el ejemplo, incluso si eso significa ceder a un portero fiable para equilibrar las cuentas. Mirando al futuro, esta operación con Peña podría ser el preludio de más movimientos en las próximas horas. Con el mercado cerrando el 31 de agosto y un partido contra el Rayo Vallecano en el horizonte, el club podría anunciar una venta sorpresa, Christensen, Romeu o incluso un fichaje de última hora, aunque Laporta ha cerrado la puerta a grandes gastos. Lo que está claro es que el Barça está aprendiendo a vivir en esta nueva realidad, un club que aspira a la gloria, pero que debe hacerlo con los pies en la tierra. La cesión de Peña no es solo una solución temporal, es un símbolo de un Barça que se adapta, sobrevive y, con un poco de suerte, seguirá conquistando. Así que, culés y amantes del fútbol, ¿qué os parece esta jugada del Barça? ¿Es un movimiento inteligente o un parche más en un barco que aún hace aguas? Dejad vuestros comentarios abajo, dadle like a este vídeo y suscribíos para no perderos ninguna novedad de este mercado de fichajes que nos tiene al borde del asiento. El fútbol no para, y nosotros tampoco.